Hoy vamos a adentrarnos en el laberinto de la economía argentina durante el primer año de Javier Milei como presidente. Y déjenme decirles, la cosa está complicada, más que intentar entender la letra chica de un contrato de servicio de Internet, ¿sabe? Hay mucha tela para cortar. Totalmente. Para no perdernos en este mar de información, nos enviaste una serie de artículos, informes y análisis. Empecemos por entender cómo llegamos a este punto. La deuda argentina tiene una larga y turbulenta historia. Sí, es como una telenovela con más capítulos que los ricos no piden permiso. Para entender bien el contexto del gobierno de Milei, tenemos que recordar algunos momentos clave de la deuda bajo presidentes anteriores. Hagamos memoria entonces. ¿Cómo era la situación al final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, al terminar su gobierno en 2015, la deuda bruta del país era de 222.703 millones de dólares, principalmente interna. Imaginen una montaña de billetes, de esos de 100 pesos tan alta que tocaría el cielo. En esa montaña, solo un 9% correspondía a organismos internacionales y un 31% al sector privado. Luego llegó Mauricio Macri, con un enfoque económico diferente. ¿Qué pasó con la deuda durante su gobierno? Bueno, bajo el gobierno de Cambiemos, la deuda aumentó considerablemente, casi 100.000 millones de dólares. Es como si a esa montaña de billetes le hubiéramos agregado otra montaña más pequeña, pero no menos significativa. Este aumento incluyó un préstamo considerable del FMI. Y como si fuera poco, se sumó una fuga de capitales de alrededor de 86.200 millones de dólares. Es decir, no solo se pidió prestado más, sino que también se fue mucho dinero del país. Y luego llegó Alberto Fernández. ¿Cómo manejó la situación que heredó? Su gobierno aceptó y renegoció la deuda de la era Macri, pero sin investigar a fondo las posibles irregularidades que se denunciaban. Es como si hubiéramos heredado una casa con goteras y en lugar de arreglar el problema de raíz, solo pusimos baldes para recoger el agua. Y así llegamos a diciembre de 2023, con Milei asumiendo la presidencia y una bomba de tiempo económica en sus manos. Exactamente. Y apenas asume. Y boom. Los pases del Banco Central, las LELIQ y NOTELIQ, que son instrumentos de deuda a corto plazo y que representaban unos 52.560 millones de dólares, se convierten en deuda del Tesoro Nacional. Es como si nos hubieran agregado un piso más de esa casa con goteras, aumentando el peso que ya teníamos que soportar. O sea, ya arranca con un peso extra enorme. Y en ese contexto, ¿cuáles eran las prioridades económicas de Milei? Sus principales objetivos eran garantizar la renta financiera y la proveniente del sector minero, especialmente de hidrocarburos. Imaginen que el gobierno se enfoca en asegurarle ganancias a los bancos y a las empresas petroleras. Y esas prioridades, ¿cómo se traducen en políticas concretas? ¿Y cómo impactan en la vida de los argentinos? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Las fuentes que nos enviaste muestran una aparente paradoja. Las estadísticas oficiales dicen que durante el primer año de Milei, los salarios privados registrados aumentaron un 160%, igualando la inflación. Es decir, en teoría los salarios están ganando la inflación, pero algo no cierra, ¿verdad? Exacto, porque a pesar de que en los papeles los salarios subieron al ritmo de la inflación, la realidad es que la gente siente que la plata no les alcanza. Es como si estuviéramos corriendo en una cinta de correr. Corremos y corremos, pero no llegamos a ningún lado. Y la razón de esta aparente contradicción se encuentra en los costos fijos, esos gastos inevitables que todos tenemos, la luz, el gas, el transporte, los alquileres, internet, se fueron a las nubes. Subieron mucho más que la inflación general. Es como si la canasta básica se hubiera convertido en una canasta de lujo. Electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 398,8%, casi un 400%. El transporte público un 303,3%. Los alquileres un 243,5%. Los servicios de telefonía e internet un 218%. Son números que te dejan sin aliento. Y cuando se analiza el impacto de estos aumentos en el poder adquisitivo de la gente, la cosa se pone aún más complicada. No es lo mismo para todos. Claro que no. Los trabajadores del sector privado registrado, aunque sus salarios hayan seguido a la inflación, vieron su capacidad de pago para estos costos fijos desplomarse. Es como si nos hubieran dado un aumento de sueldo, pero al mismo tiempo nos hubieran subido el precio de todo lo que necesitamos. Para que se den una idea, la capacidad de pago de las tarifas de luz y gas cayó un 48% para este grupo. O sea, literalmente necesitan el doble de esfuerzo para pagar la luz que hace un año. Y en transporte la pérdida fue del 37%, en alquileres del 24%, en telefonía e internet del 18%. O sea, aunque los salarios suban, si los costos fijos suben mucho más rápido, la plata no alcanza. Es como tratar de llenar un barril sin fondo. Y ni hablar de los trabajadores del sector público, que sufrieron recortes salariales. Para ellos, la pérdida de poder adquisitivo fue aún más brutal.
Es como si les hubieran quitado una pierna en esa carrera en la cinta. Sí, en su caso la capacidad de pago de las tarifas cayó un 55%, en transporte un 46%, en alquileres un 35%, en telefonía e internet un 30%. Imagínense, pagar la luz y el transporte les exige el doble de esfuerzo que hace un año. Una situación realmente difícil. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la deuda en este panorama? ¿Sigue creciendo esa montaña de billetes? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Bajo la presidencia de Milei, la deuda argentina ha seguido creciendo, alcanzando la impresionante cifra de 454.258 millones de dólares en noviembre de 2024. Un número que marea la verdad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De dónde sale tanto dinero para seguir alimentando esa deuda? Parte de la respuesta está en la especulación financiera. Durante el 2024 vimos como los bonos del Tesoro en pesos aumentaron un 112%, superando la inflación. El bono TO26, que es un bono emitido por el gobierno argentino, tuvo un rendimiento del 236,6%. Una locura. Y por supuesto, esto no pasa desapercibido para ciertos sectores. Algunos deben estar frotándose las manos con estas ganancias. Claro. Las acciones de bancos e hidrocarburos, por ejemplo, subieron más del 300%. Y Lima, que es la bolsa argentina, recibió un regalito: la eliminación de la restricción del 10% en la distribución de dividendos, beneficiando a sus accionistas. Es decir, se les permitió repartir más ganancias entre sus accionistas. O sea, mientras la gente de a pie lucha con los costos fijos, hay un sector que está haciendo una fiesta con la especulación financiera. Es como si hubiera dos Argentinas, una que sufre y otra que se beneficia de esa situación. Esa es la realidad. Y todo esto genera muchas preguntas. Por ejemplo, con toda esta actividad financiera, ¿están aumentando las reservas de Argentina como se prometió en el acuerdo con el FMI? ¿O es solo un espejismo? Esa es una pregunta clave, porque las fuentes también señalan preocupaciones sobre el manejo de las reservas de oro por parte del gobierno y la falta de transparencia en ciertas movidas financieras. Hay un velo de misterio sobre cómo se están manejando las finanzas del país. Exactamente. Se habla de traslados de lingotes de oro por 2.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central y de un repo de 1.000 millones de dólares con garantía de bonos. Un repo, para explicarlo simple, es como un préstamo a corto plazo, utilizando bonos como garantía. ¿A dónde fue a parar ese oro? ¿Es esto parte de la estrategia para aumentar las reservas? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Y por otro lado, las fuentes también mencionan las acusaciones de que la deuda contraída durante el gobierno de Macri fue fraudulenta. ¿Hay pruebas de esto? ¿Se está investigando? ¿O se está barriendo la basura debajo de la alfombra? Hay un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que buscaba investigar la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, pero no avanzó en el Congreso. Y el gobierno actual, aunque ha reconocido la deuda, no ha mostrado interés en investigarla. Es como si se hubiera firmado un pacto de silencio sobre este tema. Todo esto pinta un panorama bastante complicado y nos deja con la gran pregunta: ¿hacia dónde se dirige Argentina en 2025? ¿Seguiremos en esta montaña rusa económica o hay alguna luz al final del túnel? Y bueno, el panorama, digamos, se complica aún más cuando vemos que mientras el gobierno se concentra en cumplir con los pagos de la deuda, la realidad del consumo interno muestra una cara preocupante. Es cierto, las fuentes que analizamos mencionan caídas históricas en las ventas de productos básicos, esos que no pueden faltar en la mesa de los argentinos, como la leche, la carne, la hierba. Exactamente, y esto nos da una idea de cómo la pérdida de poder adquisitivo está afectando a la gente en su día a día. Si la gente está comprando menos alimentos básicos, es porque la plata no les alcanza ni para lo esencial. Es como si el asado del domingo se hubiera convertido en un lujo. Y aquí volvemos al tema de los costos fijos, que se comen gran parte del salario como una langosta en un campo de trigo. Sin duda, los alquileres, las tarifas, el transporte, todo eso impacta directamente en la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas. Es como si tuviéramos un agujero en el bolsillo por donde se escapa la plata. Y mientras tanto, en el mundo financiero, algunos sectores parecen estar ajenos a esta realidad, ¿verdad? Como si vivieran en una burbuja. Sí, como mencionamos antes, los grandes fondos de cobertura, los bancos y las empresas de sectores como hidrocarburos, energía y alimentos se han beneficiado de la especulación financiera. Es como si estuvieran jugando en un casino apostando con el futuro del país. Las fuentes que analizamos mencionan, por ejemplo, la emisión de obligaciones negociables por 9.100 millones de dólares por parte de grandes empresas durante 2024. En términos simples, es como si estas empresas hubieran pedido un préstamo gigante al mercado. Y también se habla de la presión de los bancos para que el gobierno coloque títulos de deuda en pesos a tasas de interés muy altas, lo que les garantiza una rentabilidad segura a costa del Estado. Es como si le prestaran plata al gobierno con un interés altísimo, sabiendo que el que termina pagando es el pueblo. Es decir, mientras la economía real se contrae y la gente se aprieta el cinturón, el capital financiero sigue acumulando ganancias. Es como si hubiera dos barcos.
uno que se hunde y otro que navega con viento en popa. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es sostenible este modelo a largo plazo? Esa es la gran incógnita, porque si la deuda sigue creciendo y la economía real no se recupera, la situación podría volverse aún más crítica. Es como si estuviéramos construyendo un castillo de naipes. Exactamente. Y aquí es donde las decisiones políticas y económicas serán determinantes. Se priorizará el pago de la deuda a costa del bienestar social. Se tomarán medidas para controlar la especulación financiera. Se impulsarán políticas para reactivar la economía real. Preguntas difíciles que el gobierno de Milei tendrá que responder en los próximos meses. Es como si estuviéramos en una encrucijada. Y de esas respuestas dependerá en gran medida el futuro económico y social de Argentina. Es como si estuviéramos escribiendo el próximo capítulo de esta telenovela y el final aún está en suspenso. Y mientras esperamos esas respuestas, hay una cosa que es segura. La montaña rusa económica argentina no para. Es como un viaje sin frenos, lleno de subidas y bajadas. Y nosotros, desde Geopolítica, seguiremos analizando la situación, buscando respuestas y tratando de entender este complejo panorama. Es como si fuéramos exploradores en una selva desconocida. Porque en definitiva, lo que nos importa es el impacto real de las políticas económicas en la vida de la gente. Cómo afectan a sus trabajos, a sus familias, a sus sueños. ¿Y cómo podemos, como ciudadanos, comprender mejor las fuerzas que moldean nuestro presente y futuro? Es como si tuviéramos un mapa para navegar por estas aguas turbulentas. Y hablando de futuro, ¿qué nos depara el 2025 en materia económica para Argentina? ¿Seguiremos en esta montaña rusa o habrá algún cambio de rumbo? Bueno, como mencionamos antes, hay vencimientos de deuda por 21.500 millones de dólares que el gobierno tendrá que afrontar. Es como una hipoteca gigante que vence en el peor momento. Una cifra considerable, sobre todo si tenemos en cuenta la situación de las reservas. Es como si tuviéramos que pagar una cuenta enorme con la billetera vacía. Exactamente, y esto nos lleva a otro punto importante, el acuerdo con el FMI. Recordemos que Argentina se comprometió a aumentar sus reservas internacionales en 918 millones de dólares durante 2024. Es como si nos hubiéramos propuesto engordar el chanchito para poder pagar la deuda. Sin embargo, las fuentes que analizamos indican que no solo no se cumplió esa meta, sino que incluso se dilapidaron 11.633 millones de dólares a través del dólar blend, que permite a los exportadores liquidar parte de sus ventas en el mercado libre del dólar contado con liquidación. Es como si hubiéramos roto chanchito y nos hubiéramos gastado los ahorros. O sea, en lugar de aumentar, las reservas disminuyeron. Es como si estuviéramos remando contra la corriente. Y si no se cumplen esos compromisos, ¿qué consecuencias podría haber? Nos quedaremos sin remos. Bueno, el FMI podría endurecer las condiciones del acuerdo, exigiendo mayores ajustes fiscales y recortes del gasto público. Es como si nos apretaran aún más el cinturón. Lo que podría tener un impacto negativo en la ya deteriorada situación social. Es como si nos empujaran al borde del precipicio. Exactamente, y esto nos lleva de nuevo a la disyuntiva entre cumplir con los pagos de la deuda y atender las necesidades de la población. Es como si tuviéramos que elegir entre pagar la hipoteca o comprar comida. Una disyuntiva que parece marcar el rumbo económico de Argentina en este 2025. Es como si estuviéramos en un laberinto sin salida. Y que nos obliga a reflexionar sobre el modelo económico que queremos para nuestro país. Es como si tuviéramos que decidir qué camino tomar para salir de esta crisis. Un modelo que debería priorizar el desarrollo sostenible, la justicia social y el bienestar de todos los argentinos. Es como si tuviéramos que construir un puente hacia un futuro mejor. Y no solo los intereses de una pequeña élite que se beneficia de la especulación financiera. Es como si tuviéramos que romper con el círculo vicioso de la deuda y la desigualdad. Porque en definitiva, lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Es como si estuviéramos jugando un partido decisivo, donde el resultado definirá nuestro destino. Y la posibilidad de construir una Argentina más justa, equitativa y próspera para todos. Es como si tuviéramos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo lleno de esperanza y de oportunidades. Y mientras seguimos navegando por esta montaña rusa económica, hay algunas preguntas que deberíamos tener presentes. Preguntas que nos interpelan como ciudadanos, como protagonistas de nuestro propio destino. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, participar en la construcción de un modelo económico más justo y sostenible? ¿Cómo podemos hacer que nuestra voz se escuche en medio de este ruido ensordecedor? ¿Qué medidas podemos exigir a nuestros gobernantes para garantizar un futuro mejor para todos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las decisiones que se toman realmente beneficien al pueblo y no solo a unos pocos privilegiados? ¿Cómo podemos informarnos y comprender mejor los complejos mecanismos de la economía global? ¿Cómo podemos convertirnos en ciudadanos más informados y conscientes del impacto que tienen las decisiones económicas en nuestras vidas? Son preguntas que nos desafían a pensar, a cuestionar, a buscar soluciones. Son preguntas que nos invitan a convertirnos en agentes de cambio,
en Constructores de un futuro mejor para Argentina. Y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos en la construcción de un futuro mejor para Argentina. Un futuro donde la economía sea un motor de desarrollo, de inclusión y de bienestar para todos. Un futuro donde la montaña rusa económica finalmente se detenga y podamos disfrutar de un viaje más tranquilo, más justo y más próspero. Claro, y en este laberinto de números y estadísticas a veces olvidamos un factor clave, la dimensión social. Es decir, cómo impactan las políticas económicas en la vida real de las personas, en el día a día de un laburante, de una familia. Exactamente. No se trata solo de fríos indicadores, sino de cómo esos números se traducen en la capacidad de las familias para acceder a la alimentación, la vivienda, la educación, la salud. En definitiva, de la calidad de vida de la gente. Y en este sentido, las fuentes que analizamos pintan un panorama preocupante, como una mancha de humedad que se extiende por toda la casa. Por ejemplo, mencionan la reducción de los subsidios a la luz, el gas y el transporte público, lo que ha provocado fuertes aumentos en las tarifas. Es como si nos estuvieran sacando la soga con la que nos estábamos agarrando. Y también la derogación de la ley de alquileres que ha disparado los precios. Para muchos, encontrar un lugar para vivir se ha convertido en una misión imposible. Y sumado a la inflación generalizada, esto genera una situación muy difícil para muchos argentinos. Es como si estuviéramos nadando contra la corriente y cada vez nos cuesta más mantener la cabeza fuera del agua. Es cierto, las familias tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y muchos se ven obligados a recortar gastos esenciales. El cinturón ya no da para más. Y esto impacta directamente en su calidad de vida, en su bienestar, en su salud. Sin duda. Es como si estuviéramos viviendo en un estado de supervivencia permanente. Sin duda. Y es algo que no podemos ignorar al analizar la situación económica de Argentina. No podemos reducirlo todo a números y gráficos. Porque no se trata solo de números fríos, sino de personas reales, con historias reales, que sufren las consecuencias de las decisiones políticas y económicas. Es fundamental que esas historias sean escuchadas, que se tenga en cuenta la dimensión humana de la economía. Porque en definitiva, el objetivo de cualquier política económica debería ser mejorar la vida de las personas, no empeorarla. Y no solo beneficiar a un pequeño grupo privilegiado, a esos que parecen estar en un palco viendo la función, mientras el resto estamos en la platea sufriendo el drama. Y hablando de grupos privilegiados, las fuentes que analizamos mencionan a algunos actores que parecen estar ganando con esta situación, como si estuvieran pescando en río revuelto. Sí, como mencionamos antes, los grandes fondos de cobertura, los bancos y algunas empresas de sectores estratégicos se han beneficiado de la especulación financiera. Es como si estuvieran jugando un juego donde solo ellos conocen las reglas. Y también se menciona la eliminación de la restricción a la distribución de dividendos, lo que ha favorecido a los accionistas de Vima. Es decir, les han dado vía libre para repartirse más ganancias. Mientras muchos argentinos luchan por sobrevivir, hay un sector que acumula ganancias. Es como si hubiera dos mesas, una con un banquete y otra con las migajas. Y esto genera una profunda desigualdad, una brecha que parece ampliarse cada vez más. Es como si estuviéramos construyendo un muro entre los que tienen y los que no tienen. Y que plantea un interrogante fundamental. ¿Es este el modelo de país que queremos? Un modelo donde unos pocos se enriquecen a costa del sacrificio de la mayoría. Un modelo donde se prioriza el pago de la deuda por encima del bienestar social. Un modelo que parece conducir a una crisis social cada vez más profunda. Esas son preguntas que debemos hacernos como sociedad. Y buscar respuestas que nos permitan construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos los argentinos. Porque Argentina tiene el potencial para ser un país próspero, con una economía dinámica y una sociedad justa. Pero para lograrlo, necesitamos un cambio de rumbo, un modelo económico que ponga en el centro a las personas, que genere trabajo genuino, que promueva la producción nacional. Y que promueva el desarrollo integral, la inclusión social y la distribución equitativa de la riqueza. Que asegure que todos los argentinos tengan la oportunidad de una vida digna. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y desde Geopolítica seguiremos analizando la situación, buscando respuestas y aportando al debate. Porque creemos que la información y el análisis crítico son herramientas fundamentales para la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde Argentina pueda superar sus crisis y alcanzar su verdadero potencial. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la economía argentina. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender la compleja realidad que nos rodea. Los invitamos a seguirnos en Geopolítica, donde continuaremos explorando los temas que más importan para Argentina y el mundo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.